Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos, por favor. Queridos hermanos, para poder comprender, penetrar un poco más en el sentido de lo que el Señor nos quiere decir hoy, en este domingo, es necesario, es conveniente, es muy bueno que nosotros podamos regresar y revisar lo que nos ha dicho el Señor estos domingos atrás, especialmente los últimos 2 domingos, para que podamos tener un cuadro más claro, más completo de la palabra de Dios de hoy. Hay un cambio aquí, queridos hermanos, que vemos en la primera lectura y que vemos en la lectura del Evangelio del domingo pasado, de la mujer cananea, que no siendo del pueblo de Dios, entra a formar parte de él por su fe. Y aquí a Sebna, el mayordomo de palacio, se le quitan sus poderes y se transmiten a Eliakim. Hay un traslado, ¿verdad? Lo que Pablo decía en la segunda lectura de hace 2 domingos, que él llevaba un gran dolor en su corazón porque su pueblo, su sangre, los israelitas, habían rechazado al Mesías. Pues bien, hoy, en su palabra dirigida a Pedro, el Señor nos dice hoy pues que quiere continuar construyendo la iglesia, esta casa con fundamentos sólidos, pero donde no faltan las grietas, esta iglesia que es suya, que además tiene una continua necesidad de ser reformada, reparada, como le dijo Jesús a Francisco en la iglesia de San Damián: Francisco, ve y repara mi casa que amenaza ruina. Nosotros, es decir, ustedes y yo, hermanos,
ciertamente no nos sentimos rocas, sino solo pequeñas piedras. Sin embargo, ninguna piedra pequeña es inútil, como aquella cananea. En las manos de Dios, la más pequeña piedra se hace preciosa, porque Él la toma, la mira con ternura y la trabaja con su espíritu y la coloca en el lugar justo que Él siempre ha pensado para nosotros, como a Pedro, y donde puede ser más útil a toda la construcción. Cada uno de nosotros, hermanos, es una pequeña piedra, pero en las manos de Jesús se orienta a la construcción de la iglesia. Y todos nosotros, siendo pequeños, somos piedras, pero piedras vivas, porque cuando Jesús toma en sus manos la piedra, la hace suya, la hace viva, la llena de su amor. Y así tenemos cada uno de nosotros un lugar y una misión en la iglesia, así como Pedro, que vemos en el Evangelio, pero es para cada uno. Tenemos un lugar y una misión en la iglesia. La iglesia, es comunidad de vida, hecha de muchísimas piedras, todas distintas, cada uno de nosotros, que formamos un único edificio en el signo de la fraternidad y de la comunión con Pedro y los apóstoles, en el signo de la fraternidad y de la comunión, que es la Eucaristía. Queridos hermanos, pero Pedro también, que es lo normal que siempre se medita de este Evangelio, Pedro realmente ocupa un lugar especial, muy importante, dentro de este conjunto de piedras que es la iglesia, ¿verdad? Y los apóstoles, los evangelistas que nos han transmitido la doctrina de Jesús han tenido mucho cuidado en hacer resaltar esta figura de Pedro, del Papa, ¿verdad? Y aparece en muchos lados así, con ese papel principal. Por ejemplo, San Mateo, en muchos lugares, pero en el capítulo 4, siempre hay una llamada personal a Pedro. En Juan, en el capítulo 1, también lo llama y allí le cambia el nombre de Simón por Pedro. Ya en Lucas 5 lo manda a ser pescador de hombres. Y en la lista de los apóstoles que aparecen en los evangelios, siempre está Pedro de primero y Judas Iscariote de último. Pedro era uno de los tres principales. Había un grupito de 3 testigos para las ocasiones fundamentales, decisivas de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Así en la transfiguración, así en la resurrección de la hija de Jairo, así en la oración de Getsemaní y en otras ocasiones. Y un detalle muy interesante, cuando le preguntan a Pedro, bueno, ¿y su maestro no paga el impuesto del templo? Entonces Jesús va y le dice, vete a pescar, coge el primer pescado que pique, ábrele la boca y ahí encontrarás una moneda. Paga el impuesto por ti y por mí. Tiene un lugar especial, por ti y por mí, en Cristo, ¿verdad? Y en Lucas 22 también reza especialmente por Pedro. Le dice, pues el diablo ha pedido zarandearte, ha pedido zarandearlos, a todos, ¿verdad? Los apóstoles. Pero yo he rogado por ti para que cuando regreses confirmes en la fe a tus hermanos. Una oración especial por Pedro. Y al final del Evangelio de Juan, después de la resurrección y después de que Pedro ha negado 3 veces, pues, antes de la cruz a Jesús,
Jesús se le aparece y por 3 veces también le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro no se atreve, ¿verdad?, a decir sí. Dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Por 3 veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo confirma en esa misión especial. Y así podríamos seguir, ¿verdad?, tantos lugares donde Pedro resale con una misión especial, que ya también a partir de los Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que comienza a ejercitar esa misión especial que Jesús le ha dado, ¿verdad? Fue el que recibió a los primeros judíos el día de Pentecostés en Hechos 2, fue el que también recibió a los primeros paganos en la iglesia en Hechos 10, visitaba, ¿verdad?, las iglesias con autoridad. Fue a Antioquía cuando les contaron a los apóstoles que también los paganos habían aceptado la fe. Pedro fue a ver cómo estaba la cosa, ¿verdad? Y también convocó el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y vimos en el evangelio de estos domingos atrás que caminó sobre el agua, pero no caminó con sus propias fuerzas, con su propia fe, sino que el Señor lo agarró, dice el evangelio, y usa esa palabra, agarrar, que nosotros tenemos muy desgastada, pero es una palabra fuerte, que quiere decir que lo sujetó con fuerza y lo sostuvo él en la misión, él lo sostuvo. Bueno, y tantos otros pasajes, hermanos, que aquí el padre Flavián me ha prestado, ¿verdad?, en su sabiduría me está socorriendo aquí para hacer la homilía. Y bueno, entonces, queridos hermanos, el evangelio de este domingo nos recuerda un pasaje clave, ¿verdad?, en el camino de Jesús con sus discípulos. A partir de aquí la cosa cambia. Ya Jesús se encamina a Jerusalén, a su pasión. Y entonces en este momento Él quiere verificar hasta qué punto tienen fe en Él sus discípulos, sus apóstoles. Y la respuesta de Pedro surge del corazón de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Simón Pedro, pronuncia con sus labios, pues, hermanos, palabras más grandes que Él. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y aquí significa eso, que Jesús era Hijo de Dios, que tenía una relación íntima, especial, que nunca nadie antes había tenido con Dios, ni nunca nadie después iba a tener con Dios. Es algo que lo supera y que ya había dicho Él y los apóstoles después de que cuando iban en la barca y pensaban que era un fantasma, Jesús sostiene a Pedro y al subir a la barca todos lo adoran como Hijo de Dios. Entonces Simón Pedro pronuncia con sus labios palabras más grandes que él, palabras que no provienen de sus capacidades naturales. Y de esta respuesta del primer papa, pues, Jesús comprende que gracias a la fe donada por el Padre, donada no solo a él, donada a los discípulos, hay un fundamento, ya hay un fundamento sólido sobre el cual puede construir su comunidad, su iglesia, su nuevo pueblo, porque el antiguo pueblo quiso quedarse afuera. Ahora Él hace un nuevo pueblo, su iglesia. Por eso le dice a Simón: tú, Simón, eres Pedro, es decir, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El evangelio de hoy, entonces, hermanos, nos recuerda que Jesús ha querido para su iglesia también un centro visible de comunión en Pedro, aunque él no sea una gran piedra, no sea una gran roca, sino una piedra pequeña, igual que nosotros, porque Jesús no lo elige por sus cualidades de líder, cualidades naturales, sino que simplemente porque Él quiere, lo elige, y por esa fe que no es suya tampoco, sino que el Padre
se la ha donado, y nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, dijo el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús lo elige, y Él es una piedra pequeña también, igual que nosotros, pero que tomada por Jesús se convierte en piedra de comunión, en fundamento, pues, piedra de comunión. Y a partir de Él, pues, ha habido esa comunión. Siempre alrededor de Pedro tiene que estar toda la iglesia. Todos los apóstoles tienen que estar alrededor de Pedro y nosotros con ellos. Él es el obispo de Roma y Él es el que tiene la responsabilidad de establecer comunión para toda la iglesia. Queridos hermanos, demos gracias al Señor, pues, por ese abismo de sabiduría. Él, como hemos escuchado, ¿verdad?, en la segunda lectura, que viene desde hace 2 domingos, tiene unos modos de actuar en este mundo incomprensibles, impenetrables son sus designios, e incomprensibles sus caminos. Es el misterio de la encarnación, hermanos, que Dios quiere que su Hijo se encarne, se haga carne, tome nuestra carne, y al mismo tiempo que asuma todo lo que eso significa, asuma la cultura, asuma un pueblo, e igual Dios sigue con ese método, y así elige hombres, piedras pequeñas, como Pedro, Santiago, Juan, y también como nosotros, para seguir construyendo, haciendo su plan de salvación, llevando adelante su plan de salvación. Es extraño, pues, pero maravilloso este modo como Dios nos guía hacia nuestra salvación. Queridos hermanos, abramos nuestro espíritu al infinito amor de Dios. Hoy somos invitados, pues, a alabar esta gran sabiduría de Dios, que encuentra siempre nuevos modos maravillosos para salvarnos. Y nosotros estamos invitados, hermanos, a recibir con fe estas cosas, a recibir con fe esta autoridad que Él ha depositado en esas piedras pequeñas como Pedro, Santiago y Juan, que no son para discutir la verdad o para rechazarlas, tampoco son para que nosotros tratemos de comprender totalmente el misterio, sino para que lo recibamos con fe. Es decir, que nosotros, pues, no miremos solamente al ser humano que tenemos delante, sino miremos la autoridad que Dios ha depositado en Él para beneficio de todos nosotros y para beneficio en la iglesia de toda la humanidad. Que el Señor nos conceda, pues, hermanos, alabar y recibir con fe el ministerio de San Pedro, que es el del Papa, el ministerio de los obispos, y nos dé la gracia también a nosotros de comprender que también somos piedras vivas, que el Señor también a nosotros nos ha elegido, que nos ha dado la misma fe de San Pedro, que es la fe que el Padre nos ha dado, que cuidemos esa fe y que nos hagamos cargo de la misión que cada uno de nosotros tenemos en la iglesia. Amén.